actitudes, estas dos cosas que en el libro de Romanos capítulo 11 nosotros encontramos que dice el escritor en el versículo 22: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad son dos palabras antagónicas, son dos palabras opuestas, son dos polos que divergen y que están marcando dos actitudes diferentes de Dios. El punto principal de esto es que Dios, acuérdese usted que decíamos que Dios eligió un remanente por gracia. Por gracia, diga por gracia. Esa gente que recibió el auxilio de Dios, lo recibió como lo recibió Pedro, porque el evangelio fue predicado a los judíos primeramente. Y cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: eres dichoso, eres feliz, eres bienaventurado. Bienaventurado quiere decir que es digno de ser felicitado. Así es la palabra bienaventurado, porque eso que estás diciendo te lo revelaron. Eso no es por tu capacidad, eso no es por tu conocimiento, sino porque te lo revelaron. Entonces Dios escoge un remanente de gracia dentro del pueblo judío, un remanente al cual le revela. Si Dios no se revela, ¿quién lo encuentra? Si Dios no abre los ojos, ¿quién puede ver? Pero como dice el profeta: si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Sí, cuando Dios habla, profetizamos todos. Pero si Dios no habla, nadie puede actuar. Es la bondad de Dios, es la provisión o la dádiva de la revelación para mostrar el camino de quién es Jesucristo. Y entonces vamos a ir al capítulo 11 de Romanos, y dice en el versículo 11 que los judíos, los que no fueron elegidos por gracia, fíjese qué tremendo. Hubo un grupo de judíos que fue elegido por gracia, a ese se le llama el remanente de gracia. Pero los que no fueron elegidos por gracia tropezaron. Ellos, si usted se recuerda, dice David en el verso 9 que su prosperidad, su fiesta, su abundancia se convirtió en tropezadero, en retribución. Sus ojos fueron obscurecidos y no vieron la salvación que llegó a ellos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice en el versículo 11: ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? Es decir, debemos nosotros observar que a Israel, a ese Israel que no es parte del remanente de gracia, que sí son descendientes de Abraham, pero que no fueron auxiliados en la elección. Y cuando usted lea Romanos, si usted entra en la elección, usted debe decir: Señor, gracias te doy porque me has elegido. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú me has elegido a mí. Por eso es que en la carta, yo quiero que usted recuerde en el libro de Efesios capítulo 1, cuando habla el apóstol Pablo, si me acompaña por unos segundos a considerar la introducción que Pablo hace en los Efesios. Él dice ahí, hablando, que Dios sea bendito, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero mire cómo comienza la bendición. Verso 4: según nos. Entonces la bendición nuestra no es que Dios hoy te prospere.
No es que Dios hoy te sane. La bendición tuya viene desde el momento en que Dios te escogió. Ahora, ¿cuándo Dios escogió nuestra vida? Según el verso 4 dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes. Ese es un misterio. Antes de la fundación del mundo. Escogido. O sea, usted no había nacido. Ni siquiera estaba en los planes de sus papás. Ni sus abuelos habían nacido. Es más, ninguno había nacido. Y ya en el plan de Dios estaba su nombre. Estaba la fecha en que iba a nacer. Estaba el siglo en donde iba a aparecer en la tierra. Estaba el nombre que le iban a poner. Estaba el peso, la estatura, el número de sus cabellos. Estaba dónde iba a crecer y dónde iba a morir. Así que el día de su nacimiento ahí está escrito, pero también el día de su despedida. Y usted y yo debemos saber que ahí está el día. Y si Cristo no viene, cuando ese día llegue en un suspiro, y usted parte a la eternidad. Pero la bendición de Dios comienza no cuando usted vino a Cristo. Usted vino a Cristo porque era escogido. Fíjese qué bendición. Usted vino al Evangelio porque desde antes de la fundación era escogido. Ahora eso le llama Pablo bondad. Pablo le dice, esa es bondad. Pero dice, hablando de Israel, que Israel, el Israel que no estuvo dentro del remanente de gracia, Pablo dice, ¿acaso han tropezado? Y del verso 11 al versículo 24 hay varias cosas que el apóstol nos enseña por las cuales le sucedió a Israel esto. Debemos establecer la importancia que tiene la fe o el creerle a Dios para ser objeto de su bondad. Queda establecido en la escritura el efecto tan tremendo que ocasiona la incredulidad. Usted va a ver que la bondad de Dios se manifiesta porque algunos le creen. Y usted me va a decir, hermano, es que yo estoy en la bondad de Dios porque yo tengo fe. Aquellos no están en la bondad de Dios porque son incrédulos. Pero fíjese que aún la fe es un don de Dios. Dice la Biblia que el autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Entonces vino Dios, vino Jesús e inventó la fe. La fe es una sustancia. La fe es algo espiritual que deposita a Dios en los elegidos. Y usted va a encontrar en la escritura, yo le voy a dar, si da tiempo, recorriendo, que hay quienes no son auxiliados, sino que son endurecidos. Por eso, si alguien cree y tiene fe, eso es decirle gracias a Dios. Gracias porque aquí hubo fe dentro de mí para creer. Porque hay quienes, dice ahí hablando, que fueron endurecidos. Y aunque ellos oyeron y aunque ellos conocieron al Señor, su corazón estaba endurecido. Entonces yo quisiera que estudiáramos por un momento los efectos que vinieron a Israel por causa de su incredulidad. ¿Qué efectos pasaron sobre esa gente por causa de su incredulidad? Y luego vamos a ver qué efectos vinieron a los que creemos. Usted sabe, y quiero enfatizar, en el nuevo pacto Dios divide a la humanidad en dos grupos solamente: los creyentes y los incrédulos. Por eso dice la Biblia, hablando en Juan, dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más tinieblas, no creyeron, no quisieron recibir la luz. Pero hubieron quienes, habemos quienes sí creemos y declaramos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué efectos trajeron la incredulidad a Israel? Bueno, el primer efecto es que tropezaron. Yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías
capítulo 8, verso 14. Y esto es interesante, hermano, porque el tropiezo de Israel ya estaba profetizado. Es que no es que estén, qué casualidad que pasó. No hay casualidades en Dios. Dice Isaías, cuando tenga Isaías, dice amén, capítulo 8. Mire lo que dice, verso 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario